Hola, les envío un cordial y afectuoso saludo. Mi nombre es Susana Castellanos de Subiría y es para mí un placer compartir estas charlas sobre mitología con ustedes, que espero que disfruten, ya que es un tema que me ha apasionado desde la infancia y sobre el que he escrito varios libros. El día de hoy conversaremos sobre la mitología del cercano Oriente y continuaremos un par de charlas también sobre esta región. La mayoría de libros de mitología aconseja respetar el uso tradicional en español que distingue entre cercano o próximo oriente, que esto corresponde a lo que sería Egipto, Líbano, Israel, Turquía, Jordania, Siria, Irak y Arabia. Por otra parte, Oriente Medio, Irán, Pakistán, la India y sus países limítrofes, y extremo o lejano oriente, que serían China, Corea, Japón y países del Pacífico. Así que en estas charlas, entonces, nos ajustaremos a esa recomendación. Este es un territorio muy particular, ya que aquí se desarrollaron las primeras civilizaciones. Esto es, las primeras agrupaciones humanas que ya tuvieron un desarrollo particular, específicamente la escritura. Ya no estamos hablando de prehistoria cuando hablamos de civilizaciones, sino que estamos entrando en la historia propiamente dicha, ya que son grupos sociales que escriben. Entonces, estas primeras civilizaciones que se desarrollaron en este territorio ocuparon y dominaron las llanuras cálidas y pantanosas ubicadas entre los ríos Tigris y Éufrates, conocidas como Mesopotamia, palabra griega que significa entre ríos, y en la actualidad conforma el territorio de Irak. Sumer está ubicada en la parte sur de esta región de Mesopotamia, el actual Irak, y es considerada la más antigua de las civilizaciones del mundo. Se cree que sus orígenes datan aproximadamente del 3500 a.C., época en que los humanos dejaron la incierta vida de caza y recolección para convertirse en sedentarios. Sus habitantes descubrieron el uso de la rueda y el arado, midieron el tiempo, controlaron las inundaciones y construyeron canales de irrigación. Entre todas estas innovaciones surgió la escritura cuneiforme, creada por los sumerios sobre tablillas de arcilla húmeda. Los sumerios y sus sucesores, los babilonios, que eran realmente vecinos suyos, y los asirios y los persas adoraban a numerosas deidades y construyeron en su honor varios zigurats. Estos son templos que servían de observatorio, ya que asociaban a las divinidades con los astros. Estas construcciones tenían forma de torres escalonadas y eran elaboradas en un material más o menos similar a la arcilla. La mayoría de dioses a quienes veneraban eran representaciones de la naturaleza, y entre ellos se destacan An, deidad suprema de los sumerios. Es el gran dios del cielo y de la ciudad de Uruk. Uno de los más antiguos templos sumerios fue construido en su honor. Los babilonios lo conocieron posteriormente como Anu. Enlil era hijo de Anu y Ki, diosa de la tierra. Enlil era dios del viento. Eventualmente reemplazó a su padre como rey de los dioses. Los babilonios lo conocieron posteriormente como Enlil. Enki, por su parte, era hijo de Anu y Namu. Él era el dios de la tierra y fue el creador de los
hombres a quienes enseñó diversos oficios, entre ellos la agricultura. Inanna era la diosa sumeria del amor y la guerra. Posteriormente fue conocida como Ishtar. Ella era una diosa de la pasión, la fertilidad, la sexualidad y la guerra. Temperamental y voluble, fue la más importante diosa de Mesopotamia. Se le representaba con una estrella de 8 puntas. Nana, dios de la luna y de la ciudad de Ur, fue conocido también como Sin. Se le representaba con una media luna. Namu, diosa primigenia del mar, fue conocida posteriormente como Tiamat. Utu, dios del sol, fue conocido posteriormente como Shamash. Marduk, Nabu, Adad. Marduk fue el dios supremo de los babilonios, hijo de Nabu, divinidad de la escritura y la sabiduría. Por su parte, Adad fue el dios de las tormentas. También consideraban dioses a las estrellas, y por tal motivo las nombraron y se dedicaron a estudiar sus movimientos. Descubrieron que algunas parecían estar fijas en la bóveda celeste y otras en constante movimiento. Creían que una fuerza todopoderosa y mágica las guiaba, pero cada uno de los astros, según ellos, tenía un poder propio que podía traer felicidad o desgracia a los humanos. Convencidos de que el movimiento de los astros estaba estrechamente ligado al destino de los humanos, comenzaron a interpretar dichos fenómenos celestes asociándolos con el futuro de los mortales, lo que dio origen a lo que conocemos como astrología. La carta astral, que sigue siendo tan popular hoy en día, tiene sus orígenes en la cultura sumeria. Eso es interesante. Posteriormente, los romanos adaptaron la idea de asociar los astros con los dioses, y por eso en la actualidad los conocemos como Mercurio, Venus, Marte. Pero esta idea surgió en las llanuras de Mesopotamia. Estás escuchando el podcast Vamos a hablar ahora de Susana de los Castellanos de mitos Subiría. de creación de los sumerios. ¿Cómo imaginaban ellos sus orígenes? La primera generación de dioses sumerios fueron las divinidades creadoras, Anu, Enlil, Enki. En el principio existía un caos oscuro y sin forma, personificado por un ente femenino llamado Namu, que flotaba sobre un elemento masculino conocido como el Apsu, un abismo de agua donde posteriormente surgieran los dioses y extraerían su fuerza divina. En algún momento de los tiempos inmemoriales, Namu se abrió a sí misma y dio a luz a Anu, el dios del cielo, y a Ki, la diosa de la tierra. De la unión de Anu y Ki salió Enlil, el aire, y de la unión de Anu y Namu surgió Enki, el agua. Así se fue formando el cosmos. Cielo, tierra, aire y agua eran para los antiguos sumerios los 4 componentes más importantes del universo. En el lenguaje sumerio, Nin significa señora y En significa señor, dando a entender su categoría superior o dominio sobre los humanos. Por otra parte, Ki es tierra y Lil es aire. Por lo tanto, el señor o dios de la tierra se llamaba Enki, el señor o dios del aire Enlil, la señora o diosa del aire Ninlil, y así sucesivamente. Anu, Enki y Enlil conformaban la tríada de los dioses antiguos. Representaban fuerzas primordiales de la naturaleza que explicaban cómo fue conformado el mundo. Anu fue inicialmente el dios más importante, soberano del universo que él mismo había construido.
Vivía en el tercero y más elevado de los cielos, lejos de los ruidosos mortales. Todos lo respetaban por su profunda sabiduría y su sentido de la justicia. También era el guardián del pan y el agua de la vida. Los símbolos relacionados con él eran la estrella y una corona formada por 7 pares de cuernos, símbolo de los grandes dioses. Enki era llamado dios de los abismos acuáticos, debido a que habitaba el Apsu. Era también señor de la sabiduría y poderoso en las artes de la magia y los conjuros. Fue él quien creó a los hombres de barro y el poseedor de los Me, o tablillas del destino, que existían para mantener la armonía del universo en movimiento continuo y evitar la confusión. Eran una serie de reglas y leyes universales, estos Me, el destino que todos los seres mortales y divinos estaban obligados a obedecer. Por eso, en la antigua Mesopotamia se observaba con cuidado el cielo nocturno, buscando vestigios de las inscripciones y decretos divinos en asuntos tan diversos como el movimiento de los astros, las mareas y las leyes sociales. La posición de estas tablillas, los Me, confería un gran poder y todos los dioses querían adquirirlas. Por su parte, Enlil, señor del viento, de temperamento violento y ambicioso, con el tiempo llegó a convertirse en líder de los dioses. No obstante, en un desafortunado incidente, violó a la caprichosa diosa del aire, Ninlil, cuando se bañaba desnuda en un río. La madre de Ninlil le había advertido sobre los peligros de su conducta provocadora, lo cual llamaría la atención de Enlil, que desearía tener impetuosamente relaciones sexuales con ella y luego la abandonaría. Pero la joven hizo caso omiso a esas palabras y los acontecimientos sucedieron como lo predijo su madre. Finalmente, Enlil fue castigado terriblemente y desterrado del Dilmun, que es el hogar de los dioses, por lo que tuvo que pasar un tiempo en el Aralu, o el lúgubre inframundo, gobernado por la temible Ereshkigal. Estás escuchando el podcast Relatos de Sherezade, viene de Susana Castellanos una de segunda generación de dioses, las divinidades cósmicas. Estos son Sin, Inanna, Ishtar y Utu. Enlil y Ninlil fueron los padres de Sin, el dios masculino de la luna, iniciador de la dinastía de divinidades astrales próximas en importancia a sus antecesoras, las divinidades creadoras. Sin tuvo por esposa a Ningal, diosa de las cañas, y con ella fue padre de Utu, el dios del sol, de Inanna, diosa de la pasión, la sexualidad y la guerra, y de Ereshkigal, la temida diosa del inframundo. A medida que aparecen nuevas generaciones de dioses, estos presentan, por una parte, características más humanas y por otra, reflejan aspectos de la naturaleza que los antiguos creían que se fueron formando a partir de las anteriores dioses. Lo anterior refleja entonces un desarrollo en la explicación de los fenómenos naturales, pero también un proceso de reflexión sobre los comportamientos y las actitudes humanas. Esto es muy interesante porque, como les decía en la charla anterior, la mitología nos refleja un aspecto profundo sobre la comprensión de la naturaleza humana y de la relación humana con su entorno. No estamos buscando acá verdades absolutas. Tampoco se está buscando un aspecto moralizante o que todo deje una enseñanza de perfección o como debiera ser. No, no es así. No se trata de eso. Se trata de explorar cómo es el comportamiento humano,
reflejado de alguna manera en estos dioses que muchas veces son bastante imperfectos, y cómo es el asombro humano ante la magnificencia y poderío de la naturaleza. Vamos a continuar hablando sobre una diosa absolutamente fascinante que es Inanna, a la que posteriormente se conoce como Ishtar. Y vamos a hablar de un interesante viaje que hizo Inanna al inframundo. Inanna era una guerrera y ardorosa amante a un mismo tiempo. Es exponente del amor, la intemperancia, la lujuria y la violencia caprichosa hasta el extremo. Su legado es la herencia más valiosa de las hechiceras, que ese es otro tema que me apasiona y del que hablaremos más adelante. Ella es también la semilla, el origen de las brujas y las vampiresas. La diosa, a ella a la que se acude de todos modos cuando se necesitan favores. Ella conoce el destino de todo y lo guarda en su mano. Inanna, conocida como Ishtar o Astarte, es el nombre con el que se conoce a la antigua gran diosa madre en el Oriente Próximo. Ella está asociada a la noche, a la luna, a la pasión, a la guerra, pero también a la esencia de lo femenino en su aspecto temperamental, más salvaje e intenso, a lo que podría llamarse también como fuerzas tónicas. Las fuerzas tónicas, esa es una palabra que se escribe con C antes de tónicas, son unas fuerzas primordiales de la naturaleza que reflejan ese aspecto violento de la naturaleza, que es el más creativo, el más salvaje, pero también el más destructivo. Y ella es una especie de encarnación Relatos de Sheresade, de Susana Castellanos podía ser de amorosa Zuviría. y apasionada o cruel y vengativa. Se dice que sus sacerdotisas debían practicar la prostitución sagrada y los fondos que recaudaban con esta actividad eran para las arcas de su templo, en el cual se rendía culto a Ishtar. Ishtar se enamoró locamente de Dumuzi. Recordemos que Ishtar es otro de los nombres de Inanna. Posteriormente fue conocido Dumuzi como Tamuz. ¿Por qué hago énfasis en estos nombres y la forma en que ustedes pueden encontrarlos si quieren profundizar más sobre el tema? Porque sumerios y babilonios fueron pueblos vecinos que los babilonios tomaron mucho de la tradición sumeria. Además, pues llegaron a ser más populares, más conocidos, porque los sumerios son mucho más antiguos. Adoptaron los dioses, pero cambiaron un poquito el nombre. Entonces, si se los menciono con los dos, es para que se vayan familiarizando con las formas en que pueden ser conocidos estos dioses. Volvemos entonces a que Ishtar se enamoró locamente de Dumuzi, posteriormente conocido como Tamuz, un dios pastor hijo de Enki, con el que vivió Ishtar un intenso y apasionado romance. Una trágica tarde, en la que el pastor salió a cazar, fue embestido por un jabalí salvaje. Esta bestia era temida en la antigüedad. Hay muchos personajes que son atacados mortalmente por los jabalíes salvajes. Las heridas que le produjo el animal fueron tan graves que causaron su muerte. Al enterarse de lo sucedido, Ishtar fue invadida por una profunda tristeza. Su amado había descendido para siempre al Aralu, el temible inframundo de los muertos. Incapaz de resignarse a la pérdida, la diosa decidió partir en su búsqueda hacia el inframundo. Se preparó para el extenuante viaje y emprendió la travesía. No obstante,
temerosa y consciente de los riesgos que corría, dio instrucciones a su sirviente, Papsukal, de ir a rescatarla en caso de que ella no llegase en un tiempo prudente. El Aralu era una fortaleza lúgubre, gobernada por la temible y celosa hermana de Ishtar, Ereshkigal. Era un territorio poco visitado por los dioses de la vida. Allí los difuntos se alimentaban de cenizas, aunque en realidad lo que ansiaban era comer carne humana. Por este motivo, y para evitar que los muertos salieran, el Aralu estaba protegido por 7 enormes muros macizos que separaban los diferentes niveles del inframundo, y cada uno de ellos tenía un portón sellado y una temible bestia espectral que protegía su entrada mientras rugía y aullaba sin cesar. Solo Ereshkigal, con su temperamento implacable, era capaz de dominar semejantes bestias. Realmente espantosas esas bestias. Ella los dominaba con gritos espeluznantes, obligándolos a abrirle cada uno de los enormes portones a su paso, corriendo el riesgo de que sus propios alaridos, que hacían retumbar la tierra y eran peores aún que los de los monstruos, terminaran por estremecer las enormes puertas hasta hacerlas precipitar en las profundidades abismales. Estás escuchando el podcast hermosa, Relatos de Sherezade, de Susana Castellanos de Subiría. Con profunda ansiedad y anhelo por ver a su amado, cruzó impávida ante las temidas fieras y se desplazó inmutable por los escabrosos caminos. Sin embargo, a medida que cruzó una a una las puertas del tiempo, como precio de aduana, tuvo que entregar sus joyas y ornamentos, incluso sus ropas de vestir, lo que simbolizaba la pérdida de algún aspecto de su poder. En la primera, el monstruo vigilante le exigió despojarse de sus sandalias, lo que simbolizaba ceder su voluntad. Ante el segundo guardián, de espantosos ojos llameantes, tuvo que dejar los brazaletes de los tobillos, lo que representaba despejarse de su orgullo. En la tercera, le fueron exigidas sus ropas, que le identificaban como diosa de la seducción y la sexualidad. En la cuarta, a una espantosa bestia le entregó los cuencos dorados que cubrían sus pechos y que eran símbolo de su fertilidad. En la quinta puerta se dio su collar, lo que significó desprenderse del éxtasis de la iluminación. En la sexta, perdió sus pendientes, que representaban la magia. Por último, en la séptima puerta, entregó su corona de 1000 pétalos, lo que equivalía a abandonar su divinidad. Solamente así, completamente desnuda y sin poderes, pudo entrar Ishtar, la reina del cielo, en los dominios de su hermana, la temida y envidiosa Ereshkigal. Finalmente, la sufrida diosa pudo llegar casi exangüe ante el trono de la reina del inframundo para implorarle que le permitiera volver con Tamuz al mundo de los vivos. Por un instante, Ishtar pareció revivir cuando alcanzó a ver a su amado a la distancia, rodeado de otros infelices muertos. Él, a su vez, percibió su presencia y durante un momento pareció observarla con el mismo anhelo y pasión que lo hizo durante su vida. Ser testigo de ese fugaz instante en que los enamorados se miraron bastó para despertar la ira de Ereshkigal, celosa de la aún evidente belleza y encanto de Ishtar y de las vitales pasiones que la impulsaban. La implacable Ereshkigal no solo impidió que Ishtar se llevase a Tamuz, sino que dio muerte a Ishtar, decapitándola. Su sangre divina corrió por el Aralu,
bajo la mirada satisfecha de Ereshkigal, que finalmente, después de siglos, esbozó una sonrisa al arrebatar a su hermana su último aliento divino. Con su actitud, Ereshkigal puso en riesgo la vida entera de los dioses y los mortales. La tierra languideció por ausencia de Ishtar. La sequía invadió la tierra, las plantas no florecieron, nada germinó. Alarmados por el peligro que corrían, los humanos imploraron a los dioses por alimento. La situación empeoró, incluso para las divinidades, cuando ningún mortal consiguió hacer las sagradas ofrendas sagradas con las que se alimentan los dioses. Los dioses entonces se reunieron para debatir y analizar la situación en esa asamblea. Por iniciativa de Papsukal, el fiel servidor de Ishtar, se decidió enviar a un joven e ingenioso sacerdote ante Ereshkigal para hacerla recapacitar. Ese elegido fue quien atravesó el inframundo, vestido de doncella, y con palabras salameras persuadió a la reina infernal de permitirle hacer un ritual fúnebre a la diosa del cielo. Conmovida por las alabanzas, Ereshkigal aceptó la solicitud, aunque en realidad el sacerdote llevaba en un pequeño frasco unas gotas del agua de la vida que Enki le había dado y logró con estas revivir a Ishtar. Luego, con sus palabras dulces, convenció a la reina del inframundo de permitirle volver al mundo de los vivos con Ishtar y su amado. Gracias a estas negociaciones de Papsukal, Ishtar volvió al mundo de los vivos con sus vestiduras, sus joyas y su amante. Lentamente, el mundo se fue recuperando, también de la ausencia de la diosa. Las plantas germinaron y florecieron de nuevo. Los animales y los humanos empezaron a reproducirse nuevamente. Pero el acuerdo logrado con la reina del inframundo exigía que durante 6 meses del año Tamuz viviese en el mundo de los muertos. Durante ese tiempo, a Ishtar, conocida también como Inanna, le invade de nuevo la nostalgia y el dolor de la ausencia de su compañero. Hace que ella traiga el invierno y las temporadas sin cosechas a la tierra. Esta es la leyenda más antigua que se conoce sobre la muerte y el renacer de la tierra, pero es también un reflejo del impetuoso temperamento femenino y de la creencia poética y mágica de que la fuerza del amor es más poderoso que la muerte. Espero que hayan disfrutado de estos relatos sumerios. En la próxima charla seguiremos conversando sobre los relatos del cercano Oriente. Nos vemos en una próxima emisión. Un fuerte abrazo.